Bueno, tengan todos ustedes muy buenos días. Sean bienvenidos a este subcurso virtual de ganadería sustentable. Bueno, reciban una cordial bienvenida a todos. El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA ha dispuesto este programa de formación de ganadería sustentable enfocado en la modernización de la ganadería, eh, también enfocado en la distribución y producción de un sistema ganadero colombiano eh, moderno, acorde a la naturaleza, actualizado y que pues pueda funcionar muy bien. Me presento, mi nombre es Jorge Antonio Duarte Noriega, de profesión médico veterinario zootecnista. Eh, Me desempeño como instructor de grandes especies en el centro agroempresarial en el municipio de Aguachica, en el sur del departamento del Cesar. Hacemos parte del Magdalena Medio colombiano. Eh, una región ganadera, eh, una región con aproximadamente 40 grados de temperatura, y ahí es donde está ubicado el centro. Cuento con la fortuna de desempeñarme como instructor desde hace 16 años en el centro agroempresarial. También pues cuento con la fortuna de ser productor ganadero, de ser un personaje que nació y creció en el campo y por tanto pues he tenido la fortuna de desarrollarme en crecer como campesino. Eh, ya les hablé de mí y vamos a dar inicio a esta conferencia de su curso de ganadería sustentable. Bueno, antes de les quiero comentar el SENA desarrolló un pool de cursos de formación en grandes especies, eh, donde el eje fundamental es la modernización, no solamente conceptual, sino también ambiental de la ganadería colombiana, buscando que la ganadería colombiana sea un ente aportante al medio ambiente y no degradante como hemos venido siendo. Teniendo en cuenta de que pues, hemos tenido muchas, digamos, lo que de alguna manera, muchos ataques, de alguna manera injustos y controversiales por la contaminación que genera la ganadería bovina en el mundo. Pero bueno, eh, no siendo más entonces, les comento, este curso pues tiene ese fin y esa fundamentación. El curso tiene 4 unidades. El curso dio inicio el día 25, arrancamos la primera semana y vamos a tener como fecha final el día 19 de noviembre de este año. O sea, el día 19 al mediodía se cierra el curso de ganadería sustentable. Entonces vamos a estar desarrollando formación desde el 25 de octubre, que ya pasó, hasta el 19 de noviembre de este año. Vamos a tener desarrolladas 4 unidades, la cual la primera comenzó el día 25, es decir, el día lunes, y va a tener como fin el día 31. Ahí vamos a tener esta primera unidad de formación y de trabajo. Les quiero comentar también que pues por cada unidad vamos a tener un pool de actividades, un pool de evidencias en las cuales se van a presentar y en cada una de estas conferencias vamos a estar hablando. Por cada conferencia, por cada unidad, perdón, que vamos trabajando, por cada semana de trabajo vamos a tener una conferencia de este nivel
Los enlaces de esta conferencia están publicados, normalmente se publican 2 días antes en la carpeta sesión conferencia web. Ahí lo consiguen ingresando a contenido del curso, le dan clic en proyecto, después buscan ahí donde dice sesiones en línea, van a encontrar una subcarpeta que se llama enlaces videoconferencias, ahí van a estar los enlaces. Vamos a estar trabajando una sesión de estas por cada unidad con el fin de poder interactuar y conocernos mejor. Ahí les voy a compartir en el chat mi número telefónico. Ese es mi número telefónico, tiene cuenta de WhatsApp y Telegram, o si bien lo prefieren, me pueden llamar y podemos estar hablando ahí de 6 de la mañana a 12 y de 12 a 2 de lunes a viernes. Y así que cualquier duda, cualquier inquietud, pues valga la redundancia, no duden en llamarme y comunicarse conmigo. La intención es que logremos construir el conocimiento de esto y que este curso sea lo más enriquecedor posible. Bueno, sin más preámbulos, entonces les comento, esta semana tenemos 2 evidencias a presentar. Una de ellas es la participación en el foro Sostenibilidad. Esa participación, pues ahí lo que vamos a, a dar es un aporte de acuerdo a una pregunta que me van a hacer, o 2 preguntas que hay ahí, que dice es que considera que implementar un plan de ganadería sostenible es una estrategia para hacer sustentable la producción de bovinos. Y la otra pregunta es ¿qué gana el productor y su negocio al ser parte de un plan de ganadería sustentable? Entonces ahí lo que vamos a hacer es eso. Vamos a entrar al foro y vamos a dar nuestra opinión. Si quieren, pueden tomar un documento y fundamentarse en él, pero realmente lo que a mí me interesa como instructor es que ustedes den su opinión, no la que otro dio o la que leyeron en un documento, sino lo que ustedes consideran referente a eso. Y si a bien lo parecen, si a bien lo consideran, pueden comentar eh, la participación de otros compañeros y argumentar por qué están de acuerdo o no con esto. Ahora, ¿es obligatorio hacer el comentario, compañero? No. Pues si van cuando presenten la evidencia, pues sí es necesario hacer su participación. Sin embargo, si no quieren comentar, no pasa nada. Pero si quieren comentar bien, listo, perfecto. Máximo 2. Pero si quieren comentar 3, pues bien, háganlo. Igual, a mí me toca leer todos los comentarios, me toca, no, yo lo hago con mucho gusto. Pero ya saben que pues sencillamente importante es hacer su participación en el foro. También, bueno, entonces se ingresa, pues le dan clic ahí donde dice ver foro, llegan al foro, hacen su participación y le dan responder. Tan pronto hacen eso, les va a llegar a su correo electrónico una notificación que es como un certificado de que ustedes participaron en la evidencia. Entonces eso es clave para acá. También para esta semana tenemos una evaluación, es una evaluación online, la cual pues se responde directamente en la plataforma, no tiene restricción de tiempo y tiene intentos múltiples, o sea que la pueden presentar las veces que ustedes lo consideren necesario. Esa evaluación se llama Generalidades Sustentables. Sí, les recomiendo que lean el material que está disponible en la plataforma. El día de ayer les envié un videíto tutorial explicándole cómo funciona la plataforma, cómo funciona eh, cómo gestionar la formación de una manera más práctica. Cualquier duda también, pues comuníquense conmigo referente a eso. Entonces, la evaluación, pues sencillamente ingresan a evidencias, le dan en la evaluación y la presentan ahí mismo. Bueno, sin más preámbulos, entonces entremos al tema de esta semana. Listo. Vamos a hablar un tema que tenemos que es la planificación de la planificación ganadera sustentable. Primero que todo vamos a fundamentarnos en la sustentabilidad. Para que una finca sea sustentable, necesariamente debe ser productiva. Ojo con este término, productividad. La ganadería es un negocio y como tal debe mantenerse.
Nosotros no tenemos vacas de mascota, tenemos vacas para que nos produzcan carne y para que nos produzcan leche. Importante tener en cuenta eso y clave en la productividad. No podemos perder de vista que estamos produciendo, ojo, recursos financieros. Es una actividad económica que nos va a dar plata. Y por tanto debemos tener en cuenta, debemos tener muy en cuenta esa condición. Ahora bien, producir plata a cualquier costo, pues tampoco. La productividad sustentable debe tener, ojo, y aquí lo estoy subrayando, responsabilidad con los recursos naturales. O sea, debemos tener en cuenta de que si bien es un negocio, debemos explotar de manera responsable los recursos naturales. Entonces, la sustentabilidad es la ganadería que produce plata, pero de manera responsable frente al medio ambiente, sin la posibilidad de destruir el medio ambiente. Así que bien interesante eso. Ahora, para hacer eso, pues tenemos varios mecanismos. Uno de ellos, y es el que vamos a tocar esta semana, es el de la planificación agroecológica. Quiere decir que nosotros vamos a organizar nuestra finca y vamos a tener un proceso de planeación de manera tal que vamos a poder maximizar nuestro predio para ya sacar el mayor rédito posible que tengamos. Para eso, pues necesitamos tomar unas, unas fases que es diagnosticar cómo está nuestro predio, vamos a diseñar el plan, vamos a ejecutar el plan y luego vamos a evaluarlo. Bueno, esto es de alguna manera como una extrapolación del ciclo de Denning, PBHA, pero enfocado mucho a la sustentabilidad. Entonces, primero el diagnóstico, y vamos a hablar ahorita puntualmente de cada uno de estos pasos, es qué tengo, cómo lo tengo. Segundo, teniendo en cuenta lo que tengo y cómo lo tengo, diseño un plan de productividad sustentable, o sea, voy a producir más, pero de manera responsable. Empiezo a ejecutar el plan y de acuerdo a la ejecución de ese plan, pues empiezo a evaluar cómo me fue y empiezo a corregir. Ahí es donde entra pues un sistema de gestión de la calidad de mejora continua que aplicado a la ganadería, pues no con, o visto de una manera más pragmática, permite alcanzar mayores niveles de productividad. Ahora, todo esto es posible y la sustentabilidad se hace también, y es clave ahí, el manejo de la información. El manejo de la información en el acto, yo debo empezar a desarrollar un sistema en la cual yo pueda gestionar esa información, yo pueda almacenarla, yo pueda mantenerla. Para eso, pues, me sugieren que yo registre formatos. Esos formatos yo los voy a tener en mi predio y los voy a catalogar. Ahora, en esos formatos, ¿qué voy a consignar? Pues voy a consignar información de reproducción, de producción, de sanidad, de alimentación y la que más se encuentra en el 99.9 de los datos colombianos, el inventario del dato. Teniendo en cuenta esta conceptualización, podemos hablar de que una ganadería es sustentable. Ahora, vamos a profundizar, vamos a entrar en las aguas profundas de la sustentabilidad. Cuando se habla de una ganadería sustentable, ojo, son muchos mecanismos que nosotros vamos a utilizar para producir, ojo, pero sin producir ningún impacto sobre el ecosistema. Dicho de otra manera, es generar una ganadería aportante al medio ambiente y no degradante. ¿Por qué degradante? Pues porque anteriormente lo que veíamos era que se tumbaba el bosque, se destruían fuentes hídricas con el único fin de producir potreros en gran cantidad, en demasía, para que los animales tuvieran forraje disponible. Resulta que eso, ese concepto está replanteado y debe tener otra fundamentación. Entonces, clave que la sustentabilidad es la alta producción, pero de manera responsable con el medio ambiente. Ahora,
¿Cómo empezamos a hacer la sustentabilidad? Pues tenemos que desarrollar un plan de ganadería sustentable en mi finca. Inicialmente, pues debo fundamentarme en el diagnóstico. Ahora, ¿el diagnóstico qué es? Es evaluar las condiciones que yo tengo en mi predio eh, de nutrición, es decir, voy a mirar qué tengo de manera nutricional, es decir, debo saber qué forraje estoy administrando, qué forraje tengo disponible en el predio, eh, qué suplementos estoy dando, cómo lo estoy dando. El diagnóstico también voy a tomar en cuenta la sanidad, qué enfermedades me están atacando el predio, cómo me están atacando el predio, qué enfermedades están en la región. También en el diagnóstico, qué condiciones de manejo tengo en mi predio. Debo tener en cuenta de que el personal que me está manejando los animales tiene capacitación, ha sido empírico. Importante eso, entender de que yo debo trabajar con el animal, no contra el animal, y eso ya radica completamente las condiciones de manejo, porque pues entramos en un tema que también vamos a tocar en este curso, que son las buenas prácticas ganaderas. Y finalmente vamos a tocar otro tema de reproducción que pues ya es inherente a los animales, conocer cómo es su genética, su adaptación, cuáles son sus actividades productivas, o sea, si es un animal que es de carne, si es un animal que es de leche, si yo lo que quiero es un doble propósito, cómo lo debo enfocar, qué tengo, perdón, estamos hablando del diagnóstico, no cómo lo debo enfocar, sino qué componente racial tengo, cómo manejo la reproducción, si tengo monta natural, monta controlada, si se hace inseminación artificial, si se aplica transferencia de embriones, si definitivamente no es un predio de reproducción, es un predio de ceba, cómo ingresan los animales. Esas cuestiones son lo que yo debo tener en el diagnóstico. Teniendo en cuenta eso, ¿qué tengo? Ya después debo mirar qué es lo que voy a mejorar. El día de ayer alguien me decía que lo que no se mide no se mejora. Entonces es importante saber nosotros cómo estamos en nuestro predio y medir todas esas condiciones son las que nos van a permitir de alguna manera entrar en un plan que mejore de manera considerable la producción. Teniendo en cuenta eso, pues entonces ahí hacemos un diseño del plan que nos vamos a enfocar otra vez mejorando esos cuatro aspectos que le di, el aspecto nutricional, el aspecto sanitario, el aspecto del manejo y el aspecto de la reproducción. ¿Con qué fin? Con el fin de producir finanzas. Ojo, el objeto es tener que el hato produzca más plata, pero de manera responsable. Teniendo en cuenta ese diseño del plan, que cómo lo diseño, bueno, pues si yo tengo tanta capacidad forrajera, pues debo subir la capacidad forrajera. Si tengo tanta prevalencia de enfermedad, debo prevenir mayor cantidad de enfermedades. Que si mi personal maneja de manera incorrecta a los animales, pues empezar a entender cómo es el manejo de la vaca parida, el manejo de la cría, el manejo de la novilla de vientre, si estoy en ceba, cómo es el manejo de la ceba, cómo es el manejo del potrero. Esas cuestiones son necesarias. Y finalmente, cómo manejo la reproducción. Y todo esto lo vamos a enfocar en un sistema de gestión que anteriormente le llamábamos administración ganadera, pero eh, la administración ganadera, más que una administración, lo que va a hacer es gestionar la producción desde cada uno de estos puntos de vista. Entonces, vamos a gestionar la producción desde la alimentación, desde la sanidad, desde la nutrición, desde el manejo y desde la reproducción, desde la genética. Entendiendo eso, empezamos a ejecutar el plan. Y el plan lo vamos a ejecutar en el corto, mediano y largo plazo. Eso lo vamos a hablar ahora. Y obviamente vamos a estar evaluando cada una de las fases de ejecución que hagamos. ¿Cómo vamos a diseñar el plan en nuestra finca? Pues obviamente tenemos que empezar a trabajar en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Ojo, no se me vaya a desconchinflar esto. Sí lo hizo. Esperen un segundo. Ya.
Me apena esto. Listo. ¿Cómo se diseña el plan? Ojo, el plan, como ya les dije, se diseña el largo, al corto y al mediano, pero ojo, debemos tener objetivos en la planificación. Objetivos que se cumplan, quiere decir, en el tiempo. En el mes siguiente debo tener tantos potreros divididos. Eso es un plan corto plazo. Eh, Otro objetivo, en los siguientes 6 meses debo tener un incremento de eh, digamos, de las preñeces en un 10%. Ojo, no solamente que sean medibles los objetivos, sino cumplibles, porque si ustedes van a decir, no, en 2 meses voy a preñar el 100% de los animales, pues yo creo que van a tener algunas dificultades en eso. O decir de que van a hacer un cambio forrajero en 15 días, pues yo creo que van a tener mucha dificultad haciendo eso. Me refiero a que sean objetivos reales, asentados, que sean objetivos que tengan verdaderamente un cumplimiento de lo que estamos hablando. Ahora, eh, cuando yo empiezo a elaborar ese plan en la finca en la cual estoy al frente, debo tener en cuenta que voy a hacer cambios y cambios muchas veces trascendentales, pero esos cambios que van a ser muchas veces, créanme, que van a chocar con la gente que está ahí, deben estar muy de acuerdo con los recursos naturales en la finca. Esos factores agroecológicos que yo voy a tener en la finca, que voy a tomar en cuenta a la hora de diseñar el plan, deben ser, digamos que, la piedra angular a la hora de producir. Debe ser como que la clave en todo. Porque de nada me sirve, no, pues vamos a producir esto, sin embargo, me toca tumbar todo el bosque que tengo. A eso es a lo que voy. La ganadería sustentable busca alta producción y el desarrollo del plan de una ganadería sustentable lo que busca es que de manera inteligente aprovechemos los recursos que yo tengo sin degradarlos. Ahora, cuando ya tengo el plan claro de ejecución, pues debo empezar a hacer el paso a paso. Sin embargo, hay un factor que debo tener muy en cuenta a la hora de formular el plan y a la hora de ejecutarlo, que son las posibilidades económicas del entorno del lugar. Y esto, créanme, que es totalmente clave, decisorio y de alguna manera determinador en el objetivo, en el plan y en la ganadería que ustedes van a hacer. Cuando le hablo de las posibilidades económicas del producto, es qué van a hacer ustedes con el producido, qué van a hacer con la carne, con la leche, con las crías, con todo eso que van a hacer. ¿Quién se lo va a comprar? ¿Cómo se lo van a comprar? ¿En qué precio se lo van a comprar? ¿Bajo qué condiciones se lo van a comprar? Porque esto es lo que de alguna manera también va a determinar la sustentabilidad. En la medida en la que todo ese gran producto que ustedes van a tener se pueda comercializar de una manera eficiente, porque eso los va a hacer sostenibles y perpetuables en el tiempo. He encontrado predios en los que tienen una producción altísima, unas condiciones muy buenas. La sustentabilidad ha sido un eje fundamental. Sin embargo, he visto unas grandes fallas en la hora de la producción, en la hora de la comercialización. Cierta vez tuve una charla con un ganadero, y esto lo cuento, disculpen que hablen de una experiencia personal, pero lo hago con el fin de recrear de manera más didáctica este concepto. Una persona tuvo la posibilidad de tener un predio y tener unas producciones de leche muy interesantes. Manejaba
su predio de una manera ecológica, eh, logró tener certificado de buenas prácticas. Sin embargo, la venta de la leche que tenía era muy complicada porque se la pagaban muy barata, porque quien se la compraba muy barata, no era regular la visita. Y entonces una manera de este predio fue qué hacer con toda esa leche y que era leche muy buena. Tomó la decisión de hacer queso, pero tuvo el cuello de botella que no consiguió una persona que hiciera un queso de manera tal que gustara en la región, porque la persona que hacía queso ahí hacía un queso que no se comercializaba bien. Entonces tuvo, créanme, que un cuello de botella bien complejo, finalmente, un cuello de botella bien complejo, eh, que le afectó de una manera eh, su producción ganadera. Si bien este personaje cumplió con todos los requerimientos de alguna manera de sustentabilidad, tuvo un fallo a la hora de producir, porque pues en el desarrollo de su plan no tuvo en cuenta a quién, a cómo y cuánto le voy a vender. Bueno, finalmente les cuento, el desenlace de la historia fue que consiguió una persona de que hacía queso muy bien, y el personaje que pues inicialmente tenía problemas en producir queso, ahora está comprando la leche de la región, está haciendo queso y ya es dueño de una quesera y está vendiendo queso de una manera bien interesante. Entonces ven, lo que sale de un problema se convierte en una gran oportunidad y un desarrollo financiero de mucho valor. Entonces, en ese sentido, tener muy en cuenta, tener muy enfocado que el plan lo debo hacer no solamente fundamentado en la sostenibilidad ecológica, sino también en la sostenibilidad financiera. Las posibilidades, digamos, lo que agroeconómicas. No sé si ese término exista en las ciencias administrativas y financieras, pero a lo que voy con este término es que la posibilidad del comercio agropecuario, o mejor dicho, ya ese sí existe, los agronegocios que yo voy a desarrollar de mi actividad ganadera sustentable deben ser claves a la hora de formular el plan. Sin ello, con gran dificultad voy a poder ser sostenible. Entonces, ojo, y muy importante al tener en cuenta ese valor. Ahora, importante ya, después de que yo ya sé cómo está mi predio, cómo lo, en qué condiciones está, a quién le voy a vender, ya tengo claro los clientes. Miren, yo tengo, como les digo, yo soy la cuarta generación de ganaderos aquí en esta región. Y todavía tengo problemas a la comercialización ahora. ¿Por qué? Y, a ver, nosotros aquí vendemos animales destetos y gordos, y llegan 1000 compradores, y esos 1000 compradores todos te quieren pagar 1000 veces menos que lo que verdaderamente vale. Entonces, es una condición bien, bien, bien charra, pero pues a la que uno se mete como productor. Y a la hora de ejecutar el plan, pues es necesario y determinante tenerlo. ¿A quién le compro y a quién le vendo? Bueno, el manejo de la información en la finca es clave. Y créanme que es clave, porque esa información es la que me va a permitir a mí como productor ganadero o como técnico tomar decisiones que van a reducir, que van a redundar, perdón, en la productividad del hato, y van a tener implicaciones no solamente productivas, sino implicaciones económicas grandes. En ese sentido, entonces, vamos a hablar un poquito de cómo vamos a gestionar la información en la empresa ganadera. Inicialmente vamos a tomar los datos, o vamos
a tener muy en cuenta factores nutricionales. Ahí sí. Cuando yo hablo de la gestión de la información en cuanto a los factores nutricionales, pues existen múltiples cosas que debo tener en cuenta. Primero, cantidad de potreros. Aparte de la cantidad de potreros, cantidad de forraje que tengo disponible. Eh, Creo que la próxima unidad vamos a hablar de eso, cómo yo puedo cuantificar el forraje que tengo en mi hato. Debo saber qué área cuento disponible y teniendo en cuenta eso, puedo extrapolar cuánto forraje voy a tener disponible. Entonces, eso es clave también y eso va a ser determinante. Entonces, a la hora de la gestión de la información, debo tener en cuenta que nutricionalmente debo tener claro eso y debo consignarlo en formatos. Sanitariamente, pues es más barato prevenir que curar. No es que sea mejor, sino es más barato. Para mí es más económico prevenir, hacer una vacunación que enfrentar un brote, porque pues no solamente voy a tener en cuenta los costes que me va a generar la medicina, los costos sanitarios y clínicos que me van a enfocar, sino los costos de la no producción, el animal que no produjo por estar enfermo. Entonces es más barato producir, es más barato, perdón, prevenir que curar. El otro factor que les tomaba en cuenta, que es la genética pues entra también la reproducción y aquí también se gestiona la información referente a partos, eh, periodos abiertos, es decir, el tiempo que la vaca está sin preñarse, que debe ser lo más corto posible. Y esto es clave a la hora yo de tomar decisiones, porque si tengo periodos, de manera ideal las vacas me deben parir todos los años, pero si me están pariendo cada 2, cada 3 años, pues debo tener en cuenta de que debo acercarme al ideal, de que las vaquitas todos los años me den un ternero, porque eso va a implicar pues mayor productividad. Obviamente entonces el manejo, como les decía, es clave a la hora de la producción, porque pues debo tener muy claro eso, de que el manejo es cómo yo estoy frente a los animales y yo trabajo con los animales, no contra ellos. Entonces, teniendo en cuenta eso, que yo trabajo con los animales, pues debo conocer sus hábitos, debo conocer sus condiciones, debo conocer cómo se comporta el animal, cómo son sus características etológicas en la manada, en la producción, frente al técnico. Y esas condiciones van a redundar de una manera muy positiva en el balance general financiero del hato, porque el animal que está tranquilo, que está bajo confort, va a producir mejor. Me salió en verso y sin esfuerzo. Ahora, todos estos datos que voy a tomar acá, los voy a gestionar bajo un modelo de administración, que es que cuando les hablo de que este sustento, bueno, esto no es creación mía, esto es un concepto desde muchos años que se ha acuñado de los pilares de la productividad y la zootecnia. Sin embargo, cuando les hablo de que la administración es el punto neurálgico donde toda esta información se va a gestionar, va a confluir y es donde se van a tomar las decisiones puntuales del destino del hato. Entonces, aquí en referente a la nutrición, pues si voy a mejorar condiciones nutricionales, desde la administración debo tomarlo, cuánto me cuesta y qué me va a rendir. De la misma manera la parte sanitaria, de la misma manera las condiciones genéticas e igual manera las condiciones de manejo. En ese sentido, entonces, el cerebro de toda la producción debe verse desde la administración. Sin embargo, ese cerebro debe tener una fundamentación, debe tener una cimentación, unas bases, unos principios, que son estos 4 que les estoy hablando aquí. Nutrición, sanidad, genética y manejo. De alguna manera, yo en la ganadería me voy a enfrentar bajo estos problemas. Y los problemas productivos que yo voy a enfrentar van a ser siempre de esta índole: nutricionales, sanitarios, genéticos y manejo. Ahora, hay condiciones socioeconómicas que también son determinantes, porque si es una zona de conflicto donde
va a haber desplazamiento, pues obviamente eso va a afectar la producción. Pero son factores no inherentes a la gestión del hato, sino son factores externos que no, pues no voy a tocar ahora, que son controversiales, que tienen mucho que hablar, pero no son directamente inherentes dentro de la sustentabilidad. Entonces hay que tener muy en cuenta eso porque a la hora yo de producir, la toma de decisiones debe estar fundamentada en datos que yo previamente tomé y previamente analicé. Y así es como yo tomo decisiones y como formulo un plan, como lo ejecuto y como lo evalúo, teniendo en cuenta la información que yo voy a tomar. En ese sentido, entonces, y ya para resumir, la planificación ganadera sustentable básicamente es eh, la producción financiera o la maximización financiera de un hato productivo, teniendo en cuenta que la conservación es clave y es la que va a permitir que el predio ganadero se perpetúe en el tiempo. En ese sentido, entonces, para yo ejecutar una ganadería sustentable, pues necesariamente debo desarrollar un plan para que ésta se cumpla y para que éste se fundamente. Ese plan, pues, me va a tener condiciones de nutrición, sanidad, manejo y genética que van a ser los claves y van a ser los pilares determinadores de la sustentabilidad del hato. Con eso, entonces, puedo maximizar y puedo producir de manera sustentable sin degradar el medio ambiente y tener en cuenta que las finanzas son claves en la ganadería. En ese sentido, entonces, pues bueno, ahí tenemos un tiempo para preguntas, inquietudes, los escucho. Les cuento también que esta conferencia está grabada y cualquier duda, pues como que escuchen las personas que van a escuchar esto en diferido, pueden llamarme para atenderlas. Así que escucho si tienen alguna duda, alguna inquietud, algún inconveniente, alguna pregunta. Profe, la planificación pues, del plan de la finca como tal, entonces ahí también se tendría en cuenta el tipo de producción que tenemos, ya sea de leche o de carne o de doble propósito para saber cómo vamos a llevar la producción. Sí, señorita. Así es, Dayana. Esa es, ojo, esa es una de las premisas a la hora de ejecutar, de conocer el plan. ¿Para dónde voy? Carne, leche, doble propósito. Por eso es que es importante también tener en cuenta, y muy acertado lo que tú me dices, es teniendo en cuenta de que, ¿qué voy a hacer con la producción? O sea, si yo estoy en una zona donde no me van a comprar los terneros, ¿para qué me voy a producir a poner a producir terneros? Si tengo dificultades a la hora de la leche, bueno, yo voy a producir leche, pero ¿qué hago con la leche? A eso es a lo que voy. Debo tener que a la hora de fundamentar el plan, debo saber para dónde voy, pero a quién se lo voy a vender. Y eso es clave también. Muy bien, Dayana, Gracias, profe. para servirle. ¿O alguna otra pregunta, por favor? Ahí tenemos todavía tiempito. No, no hay preguntas entonces. Ok. Entonces, bueno, si no hay más preguntas, eh, yo creo que ya doy por finalizada la conferencia, la primera conferencia de este curso de ganadería sustentable. Tengan una feliz semana. Dios me los bendiga. Vamos a estar muy atentos y pendientes del desarrollo de la formación. Eh, Cualquier duda, se comunican conmigo. Ahí está mi número, mis datos. Y bueno, vamos para adelante. Bienvenidos al SENA. Es grato contar con su participación y aquí estaremos pendientes durante este mes de formación. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Bien.